Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a tu libro Fuego Extraño por John MacArthur, El peligro de ofender al Espíritu Santo con adoración falsa. Mi nombre es Efren Contreras Valdés y quiero decirte que estoy muy emocionado por las siguientes 10 páginas que estamos a punto de leer, a punto de terminar la primera parte de este gran libro. Espero que estés listo, acomódate, ponte a doblar ropa, lavar los trastes o si vas a ir al gimnasio, apúrate porque vamos a empezar. La quinta prueba. ¿Produce amor a Dios y a los demás? Jonathan Edwards expresó una quinta y última prueba con el fin de evaluar cualquier movimiento espiritual. Una verdadera obra del Espíritu hace que las personas amen más a Dios y a los demás. Edwards señaló este principio de 1 de Juan 4, 7 al 8, donde el apóstol Juan escribió: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Un fruto principal del Espíritu es el amor, como dice Gálatas 5:21. Y donde existe el verdadero amor, hay evidencia de la obra genuina del Espíritu Santo. Una verdadera obra del Espíritu produce un amor a Dios que se expresa en la adoración y la alabanza de una mente sobria. Esa es la definición de la adoración bíblica. La adoración es una expresión de amor a Dios y, por lo tanto, debido a su propia naturaleza, involucra las pasiones del alma. La mayoría de los cristianos entienden esto, al menos, de forma rudimentaria. Sin embargo, muchos parecen pensar que no estamos en verdad adorando hasta que el intelecto humano está desactivado. He escuchado a predicadores carismáticos instando a la gente a suspender sus facultades racionales, porque el espíritu, supuestamente, no puede funcionar si estamos pensando demasiado. Este es un concepto no bíblico por completo. En el culto auténtico, los pensamientos y sentimientos van juntos, en conjunción con todas nuestras facultades humanas, centrándose en Dios, en la adoración pura. Este principio está implícito en el primero y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El tipo de alabanza que el Padre busca no es una cacofonía caótica sin sentido. La adoración no es mera locura y sentimientos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, como dice Juan 4:24. Dios ama la verdad en lo íntimo, Salmo 51:6. Por lo tanto, la verdadera adoración, como la auténtica santificación, no puede pasar por alto la mente, sino que tiene que ver con la renovación de la mente. Como dijo Jonathan Edwards, el culto verdadero y bíblico debe llevar a la gente a los pensamientos elevados y la exaltación del ser divino y sus gloriosas perfecciones. Y esto obra en ellos una admiración y un gran sentimiento de la gloria de Jesús. El efecto es que nos convertimos en nuevas personas por completo, renovadas hasta el conocimiento pleno. Las escrituras no saben nada de algún tipo de espiritualidad que pasa por alto el intelecto y opera solo en los sentimientos. No obstante, los cultos carismáticos a menudo se caracterizan por el desorden y el caos, que no honran al Señor. En las palabras de un profesor de teología pentecostal, me gusta llamarle al culto carismático adoración de todo el cuerpo, una adoración de corazón y mente, alma y fuerza. Nos volvemos locos cuando pensamos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros y con nosotros, aún más locos que con nuestro equipo de baloncesto. Sintonice TBN o cualquier cadena de televisión carismática y no pasará mucho tiempo sin que vea ejemplos de fenómenos irracionales y extáticos, desde hablar galimatías hasta caerse en un trance que hace reír sin control o incluso ladrar como perros. Esto es real.
Con demasiada frecuencia los carismáticos adoran y oran sin usar sus mentes. Se les dice cosas como: encuentra un lugar tranquilo, vacía tu mente, escucha tu respiración, concéntrate en una palabra. Un ejemplo sería Señor, u otra manera de enfocarte es escuchar música suave y espiritual en silencio, dejando que el Espíritu Santo te hable. Ellos asocian la llenura del Espíritu con la posesión sin sentido. En palabras de una mujer pentecostal: siempre me avergonzaba cuando el Espíritu Santo me movía. Creía que la gente podría pensar que estaba loca. Fue una experiencia muy fuerte. Era como si hubiera perdido totalmente el control de mi cuerpo y algo se hubiera hecho cargo de él, y no puede hacer nada para detenerlo. Uno de los ejemplos más vivos del culto carismático caótico ocurrió durante la bendición de Toronto de mediados de la década de los 90. La profesora de sociología Margaret M. Paloma describe su propia experiencia en un culto celebrado en el Toronto Airport Christian Fellowship en 1995. Los estallidos de risas continuaron cobrando impulso. El evangelista Byron Mote proclamó: Dios está preparando una gran fiesta. Luego buscó el primer capítulo de Lucas, pareciendo comenzar un sermón sobre María, la madre de Jesús. Como la gente seguía haciendo por todo el auditorio, el discurso de Mote fue pasado por alto. La gente seguía riendo por todo el auditorio, sin parar. Se sentó tratando de ganar compostura, como un borracho que trata de no caerse de la silla. Él pronto cayó al suelo, embriagado en el espíritu, mientras la gente se reía y aplaudía. Jan Mote luego trató de tomar el lugar de su marido como orador de la reunión, volviendo a un pasaje de Cantares. Que me bese con los besos de su boca. Aunque Jan Mote también estaba luchando para conservar su compostura, teniendo que sentarse en un punto porque su rodilla estaba débil, habló sobre cómo la risa estaba sensibilizando a la gente para recibir el amor de Dios. Los de la congregación que no estaban espiritualmente borrachos, tirados en el suelo o riendo sin control, la siguieron luego con el canto: Mi Jesús, te amo. Este tipo de comportamiento extraño va en contra de la adoración bíblica. Es una burla a lo que es santo y trata a Dios con la falta de respeto de la ebriedad. Aunque la bendición de Toronto ha disminuido en importancia desde el comienzo del nuevo milenio, constituye un ejemplo de los comportamientos irracionales que pueden surgir cuando se anima la emotividad desenfrenada de la adoración. Payasadas similares caracterizaron a los primeros pentecostales del avivamiento de la calle Azusa. Incluso Charles Parham, fundador del pentecostalismo, se echó hacia atrás cuando, con horror, ante algunas de las cosas que vio allí, exclamó: los servicios de oración irracionales y extraños en muchas de estas reuniones fanáticas, donde el contacto de los cuerpos en el movimiento es tan cierto y condenatorio como en el salón de baile, conducen al amor libre, la afinidad necia y el apareamiento del alma. Peter Masters, pastor de Metropolitan Tabernacle de Londres, explica que la emotividad desenfrenada y la pérdida de control racional son un componente clave de la adoración carismática. Los carismáticos afirman que, al mantener el control racional sobre nuestras mentes y acciones, nos oponemos y apagamos a la obra del Espíritu Santo. Ellos dicen que los creyentes deben estar preparados para ceder el control racional a fin de que puedan estar sensibles a la actividad divina directa, tanto en la adoración como en el servicio cristiano. John Wimber observa con preocupación que el miedo a perder el control es una amenaza para los cristianos más occidentales. Él insiste en que debemos superar nuestros miedos, ya que el control racional se debe perder para que se produzcan el hablar en lenguas, para que sientan crecientes sensaciones de éxtasis en la adoración, para que los mensajes de Dios sean recibidos directamente en la mente y
para que ocurran sucesos milagrosos, tales como las sanidades, por ejemplo. Sin embargo, el perder el control en la adoración es un error grave y trágico. Se trata de un enfoque de la adoración soberbio, egoísta e impío, porque refleja el descuido negligente y un rotundo rechazo a adorar en espíritu y verdad, de la forma en que Dios ha dicho que debemos adorar. Entonces, ¿cómo debemos evaluar las prácticas de adoración que fomentan la pérdida del control racional? He aquí una respuesta convincente. La idea de vaciar la mente es extraña al pensamiento cristiano. Tiene mucho más en común con las prácticas paganas como la meditación trascendental, los rituales místicos, la hipnosis y otros procedimientos de vaciado de la mente que a menudo abren la puerta a las influencias demoníacas. Una persona que está dispuesta a tener una experiencia espiritual que no pasa por la mente puede estar sensibilizándose a sí misma a entidades espirituales de las que ella no quiere saber nada. Cuando uno busca un camino corto a la espiritualidad, sumergiéndose en una experiencia mística o milagrosa, puede llegar a ser vulnerable al engaño satánico. El misticismo del culto carismático solo se agrava cuando se alía con el materialismo de la teología de la prosperidad. Como ya hemos visto, las personalidades más influyentes en el movimiento carismático tratan a Dios como si fuera un Santa Claus, un Papá Noel cósmico que concede alegremente todos sus deseos materiales. Otros tratan el Espíritu Santo como si fuera una fuerza, una chispa de electricidad y un poder espiritual que produce un murmullo extático. En cualquier caso, los adeptos carismáticos son adiestrados para acercarse a Dios de tal manera que obtengan de Él lo que quiere. Como un autor explica, el Evangelio de la Prosperidad es el materialismo insensible con un disfraz religioso. Escoge versículos de la Biblia selectivamente para adaptarlos a la teoría que les da nombre y la cual afirman. Pero esto no es amar a Dios. Quieren usar a Dios para fines egoístas e infantiles. Por el contrario, el verdadero amor a Dios se expresa en una vida de obediencia desinteresada y servicio sacrificial a Él, como dice Romanos 12:1. Además de producir un mayor amor a Dios, una verdadera obra del Espíritu también infunde en los creyentes un sincero amor y sacrificio por los demás. Tal amor se goza de la verdad, lo que significa que no tolera la falsa enseñanza por el bien de la unidad superficial. Por otra parte, intenta edificar a otros en el cuerpo de Cristo. Sin duda este es el punto de Pablo en la discusión de los dones espirituales en 1 Corintios 12 al 14. Los dones eran para ser utilizados dentro de la iglesia con el fin de edificar a otros creyentes. Su declaración en 1 Corintios 12:7 hace explícito este punto. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de todos. Esta idea se repite en 1 Corintios 13:5, donde Pablo explica que el verdadero amor no busca lo suyo. Sin embargo, los carismáticos han convertido esto en su estandarte, alegando que ciertos dones, en particular el don de lenguas, se deben utilizar para la autoedificación. Este fue el mismo problema que Pablo trataba de corregir cuando les escribió. El uso egoísta y orgulloso de los dones espirituales por parte de los corintios. Hoy el movimiento carismático ha convertido el error de Corinto en un distintivo de su movimiento. No obstante, tal egocentrismo trae consecuencias devastadoras. Sería imposible calcular el daño irreparable causado al pensar que los dones espirituales se dan para la autoedificación y se pueden utilizar para edificarnos a nosotros mismos. Sin duda esto es antibíblico. Los dones se dan no para la edificación propia, sino para la edificación de la iglesia, de los demás. Para empeorar las cosas, este enfoque centrado en uno mismo de los dones espirituales a menudo se combina con la exigencia egoísta del Evangelio de la Prosperidad. De la misma manera que la teología de la prosperidad sustituye la verdadera adoración por una lista de deseos, también sustituye el amor genuino hacia los demás por un deseo egoísta de ganancia material. Es cierto, los carismáticos afirman que su movimiento está marcado por el amor genuino hacia los demás,
No obstante, Jonathan Edwards advirtió que es una forma falsa de amor la que se encuentra a menudo en los grupos aberrantes. Sus palabras de advertencia parecen especialmente aplicables al movimiento carismático moderno. De hecho, existe una falsificación del amor que a menudo aparece entre los que son guiados por un espíritu de engaño. Es común en los entusiastas más irracionales un tipo de unión y afecto que se muestra de los unos hacia los otros, el cual surge del amor propio, ocasionando por estar de acuerdo en aquellas cosas en las que en gran medida se diferencian de todos los demás y por las cuales son objeto de la burla del resto de la humanidad. Esto naturalmente va a causarles mucho más aprecio a lo que observan en sí mismos, esas peculiaridades que los hacen objeto del desprecio de los demás, así como los antiguos gnósticos y los fanáticos irracionales que aparecieron en el comienzo de la Reforma se jactaban del gran amor de los unos por los otros. Una secta de ellos en particular se hace llamar la familia del amor. Sin embargo, esto es otra cosa distinta al amor cristiano que acabo de describir. Es solo el funcionamiento de un amor propio natural, sin ninguna verdadera benevolencia, nada más que la unión y la amistad que puede tenerse entre sí una compañía de piratas que está en guerra con todo el resto del mundo. Los entusiastas más irracionales y los fanáticos irracionales del movimiento carismático contemporáneo, sin duda, se habrían encontrado con la desaprobación de Jonathan Edwards. La falange fanática de la Reforma, en particular, comparte una serie de características en común con los carismáticos modernos, incluso varias experiencias de éxtasis y la insistencia en que estaban recibiendo nueva revelación del Espíritu Santo. Al oponerse a ellos por sus puntos de vista no bíblicos, Martín Lutero se refirió sarcásticamente a estas radicales teológicas como las que se había tragado el Espíritu Santo con plumas y todo. Por supuesto, Jonathan Edwards no es la autoridad final para evaluar los méritos de un determinado ministerio o movimiento espiritual. La Biblia sola es la norma con la que se debe medir toda cosa. No obstante, si tenemos en cuenta lo que dicen las Escrituras sobre el lugar esencial de la verdad en el culto, que honra a Dios, y comparamos esa norma con la naturaleza caótica y sin restricciones del culto carismático, o si colocamos la definición de las Escrituras del amor al lado del énfasis egoísta inherente a la teología carismática, se plantean serios interrogantes. Los carismáticos pueden comparar su movimiento al gran despertar de los días de Edwards. Sin embargo, cuando se aplican las pruebas de Primera de Juan, las diferencias se hacen inmediatamente evidentes. ¿Tesoro espiritual u oro de los tontos? Cuando Jonathan Edwards aplicó las pruebas de Primera de Juan 4, 1 al 8, el gran despertar en la primera mitad del siglo XVIII llegó a la conclusión de que si bien hubo algunos excesos y expresiones carnales, el Espíritu de Dios estaba realmente en acción en el avivamiento. Se predicó al verdadero Cristo. Se enfrentó la mundanalidad y el pecado. Se proclamaron las Escrituras. Se exaltó la verdad del Evangelio y un sincero amor por Dios y los demás se demostró como resultado. El movimiento carismático moderno demuestra lo contrario. La verdad acerca de Cristo se distorsiona. El enfoque a menudo se aleja de la persona y la obra del Señor Jesús y se coloca en su lugar en el supuesto poder y la bendición del Espíritu Santo. Los predicadores de la prosperidad, que constituyen el segmento más influyente y de mayor crecimiento del movimiento, promueven la mundanalidad abiertamente, aunque los escándalos de liderazgo se han convertido en una mancha demasiado frecuente en los que dicen estar llenos del Espíritu. En lugar de honrar las Escrituras inspiradas por el Espíritu, los carismáticos tratan la Biblia como insuficiente, buscando una nueva revelación personalizada como suplemento. Esto trae como resultado que la verdad bíblica es minimizada, se aplaude el ecumenismo indiscriminado y la sana doctrina se ridiculiza como muerta y divisiva. El amor a Dios
debe manifestarse en la adoración con una mente sobria y la sincera obediencia. El amor por los demás debe responder con un servicio desinteresado y un deseo de edificar a otros. Sin embargo, el movimiento carismático, tanto en la búsqueda de los dones espirituales como en su incorporación a la teología de la prosperidad, se acerca a Dios de una manera inherentemente orientada a sí mismo. ¿Qué vamos a concluir basándonos en las pruebas bíblicas? La respuesta parece evidente. En muchos casos el movimiento carismático se halla dominando por los falsos maestros que están abogando de forma activa por un falso evangelio. Esto es especialmente verdad en lo que respecta al desenfrenado movimiento de la palabra de fe y el evangelio de la prosperidad que promueve. El Nuevo Testamento advierte repetidas veces contra aquellos que introducen errores en la iglesia en busca de ganancias deshonestas. Ningún ejemplo moderno encaja en estos versículos con más exactitud que los populares sanadores por fe, los predicadores de la prosperidad y los televangelistas que conforman el rostro de los medios de comunicación carismáticos. Los verdaderos creyentes deben evitar a toda costa estos fraudes espirituales, como el apóstol Juan advirtió en 2 de Juan 7:11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Yo creo que hay personas sinceras en el movimiento carismático que, a pesar de la corrupción sistémica y la confusión, han llegado a comprender las verdades necesarias del Evangelio. Aceptan la expiación sustitutiva, la verdadera naturaleza de Cristo, la naturaleza trinitaria de Dios, el arrepentimiento bíblico y la autoridad única de la Biblia. Ellas reconocen que la salvación no es un asunto de salud y riquezas, y realmente desean ser rescatadas del pecado, la muerte espiritual y el infierno eterno. Sin embargo, siguen siendo confundidos por el ministerio del Espíritu Santo y la naturaleza de los dones espirituales. El resultado es que están jugando con fuego extraño. Al exponerse continuamente a la falsa enseñanza y a la falsa espiritualidad del movimiento carismático, se han colocado a sí mismos y a cualquier persona bajo su cuidado espiritual en peligro eterno. Para los verdaderos creyentes, el movimiento carismático representa una enorme piedra de tropiezo en lo que concierne al verdadero crecimiento espiritual, el ministerio y el hecho de ser útiles. Sus enseñanzas erróneas sobre el Espíritu Santo y las Escrituras inspiradas por el Espíritu perpetúan la inmadurez, la debilidad espiritual y la interminable lucha con el pecado. Existe un paralelismo entre los cristianos que están atrapados en el movimiento carismático moderno y los verdaderos creyentes que forman parte de la iglesia de Corinto en el primer siglo. La iglesia en Corinto se caracterizaba por las concesiones morales, los deseos carnales y la confusión acerca de los dones espirituales. Sin embargo, por contradictorio que pueda parecer, su congregación se componía de muchos creyentes verdaderos. Obviamente el Espíritu Santo no era responsable de los errores que se habían infiltrado en la congregación de Corinto. Del mismo modo, Él no es la fuente de la confusión carismática contemporánea dentro de la iglesia evangélica. Para los verdaderos creyentes de Corinto, el Espíritu Santo continúa obrando en sus vidas a pesar de sus notorios errores. Lo mismo sigue siendo cierto hoy, aunque esto no niega la gravedad de la corrupción. La búsqueda carismática de la revelación extrabíblica, las experiencias estáticas, la dirección subjetiva, la emotividad desenfrenada y la prosperidad material representan un peligro enorme. De la misma manera que un niño debe evitar los fósforos, los creyentes deben permanecer lejos del fuego extraño de la adoración y la práctica carismática inaceptables. En el mejor de los casos, esto representa la confusión de Corinto que Pablo corrigió. En el peor, se trata
de las herejías destructoras de los falsos maestros. Acerca de esos charlatanes, las Escrituras dicen: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y así terminamos nuestra lectura de hoy de nuestro libro Fuego Extraño por John MacArthur. El peligro de ofender al Espíritu Santo con adoración falsa. Esta primera parte me ha llevado a reflexionar en un pensamiento en esta oración que he traído últimamente, en estas últimas semanas. No valoramos correctamente lo que no conocemos correctamente o apropiadamente. ¿A qué me refiero? A que este libro me ha hecho pensar que no valoramos a Dios como deberíamos porque no lo conocemos como deberíamos. Un cristiano conoce a Dios, sí, pero conocerlo a través de toda la Escritura, a través de toda la Biblia, nos ayuda a conocerlo mejor. Cuando uno es cristiano, es una mentira decir que conoces a Dios al 100%. Es un ser eterno, es un ser que no tiene principio ni fin, y nuestra mente finita, llena de pecado, no puede conocerlo en su totalidad. Pero es misericordia de Dios que podemos conocerlo a través de su palabra, porque su Espíritu mora en nosotros. Eso es algo que me ha gustado de este libro, que el ministerio del Espíritu Santo nos lleva a conocer a Dios y nos ayuda a edificar a la iglesia. El punto hasta ahorita se lo he dado a Fuego Extraño y no a mi escepticismo. Creo que ese es un buen libro para leer y releer. Lo voy a repetir, este es un buen libro para leer y releer. No solamente hay valentía en este libro para decir el nombre de falsos maestros, sino que también hay coraje para decir, después de esos nombres, decir los versículos de la Biblia, decir lo que Dios dice en su palabra, el justificar por qué esas acciones no son lo que Dios pide. ¿Cómo se hace? Mirando lo que Dios ya pidió. Mi nombre es Efren y quiero ser intencional. Te reto a que tú también lo seas. Dios te bendiga y hasta la próxima. Chao, chao.